pone el centro de color rojo, quiere decir que ya está grabando, ¿no? Entonces, aquí, ya, ahí está. Y nos aparece una leyenda o un aviso de que está grabando, ¿verdad? Si quieren ver las políticas de privacidad, pues pueden acceder a este link. Levanten la mano los que revisan los videos. Ahí tienen su aplicación de levantar la mano. ¿Sí puedes acceder a ver el video? Sí, profe, sí se puede. Porque ya van 2 jóvenes que me mandan un aviso diciéndome que les dé permiso de ver el video. Digo, todos los que son participantes, todos los que forman parte del grupo pueden verlo. Los que no pueden ver el video pues son los que no están en el grupo, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden, creo que no sé si puedan dar el privilegio o el permiso para poder ver el video a otros compañeros que no estén en este grupo. Pero si no están en el grupo, pues no van a poder ver el video correspondiente. Estos videos nos están pidiendo que los grabemos y que los subamos a una plataforma, pues para que la dirección académica pueda tener acceso a ellos, pues para verificar, ¿no?, el trabajo que se realiza y pues para ver que cumplamos con el horario de clases, por así decirlo. Ya es para uso de ellos en la academia. Entonces, por eso es la razón de estar grabando los videos. Tiene su parte académica, su parte administrativa y pues obviamente para ustedes para estar verificando información que se haya mencionado en este video. Yo tengo un problema para la dicción. Hablo mucho o de repente las palabras no se me entienden o las digo cortadas. Es algo que siempre he tenido. Entonces, cuando empieza a hablar demasiado o ya no se me entienda lo que esté hablando, por favor, coméntenme o pónganme como un paro, ¿no? Cálmate, vete un poco más tranquilo. Y me ayuda, la verdad. Yo estoy trabajando, estoy haciendo ejercicios para mejorar mi dicción, para hablar tampoco tan pausado. Es que si cuando hablo pausado tengo un montón de ideas y no sé cuál sale primero. Entonces, si hablo pausado es por eso. Y si hablo muy rápido es porque tengo un montón de ideas para decir y lo más rápido posible. Así es que voy a tratar de hablar un poquito más tranquilo, ¿no? Así es que si me voy muy rápido, me pueden comentar. Ok, jóvenes, por ahí hay un compañero que a las 2 de la mañana me estuvo diciendo, profe, es que esos ejercicios no los hemos hecho, no los hemos visto. Y la verdad, pues, no es que los hayamos visto. Ya conocemos la teoría, ¿verdad? De lo que son el funcionamiento de los diodos en este caso. Lo que nos hace falta es verlo analíticamente, pero con los conocimientos que ya ustedes tienen de la teoría de funcionamiento de los diodos y aparte del análisis eléctricos, pueden desarrollar los problemas. Les va a costar un poco más de trabajo, ¿verdad? Porque no han visto o no hemos visto todavía lo que son rectificadores de onda completa, ¿vale? Entonces, con la información que ustedes cuentan, pueden realizarlos. Sí, les va a costar más trabajo, pero sí los pueden hacer. Entonces, pues al otro grupo también les dejé por ahí, a la mayoría les faltaba la parte de simulación del circuito y les modifiqué la tarea para entregarla posteriormente. Entonces, para que no, con el tema que veamos ahorita, en lugar de entregar el trabajo, aquí estaba programado. Creo que el cierre de la actividad estaba programado a las 6, a las 5. Equivoco. A las 5, pues sí. Entonces vamos a cambiarla para mañana a las 8 de la mañana, ¿no? Para que
en vez de irse a festejar, en vez de salir, se quedan haciendo la tarea. Y si se ponen crudos, que se levanten temprano para hacer la tarea. Entonces, a las 8 de la mañana vamos a cambiar. No, no se crean. Luego ahí pegaron el grito desde ahorita. No, vamos a cambiarla para el viernes a la misma hora, ¿verdad? A las 5 de la tarde, para que con lo que veamos hoy, ¿verdad? Aprovechen el tiempo libre del día de mañana y terminen su actividad adecuadamente, ¿no? Entonces vamos a cambiarla para el viernes. Déjenme de una vez hacerlo porque no se me vaya a pasar. Hoy vencía a las 5 de la tarde, muy bien. Ah, mira, Herrera Mina, Eric ya entregó. También Fonseca Almanza, Pamela, ya entregó. Sí entregué, profe, pero me faltaron como 10. Es que de Ah, ya no ok. pude hacerlo. Bueno, entonces vamos a hacer esa modificación, ¿no? Para que tengan el tiempo de entrega adecuado. A dictar tarea. Y simplemente vamos a cambiar la fecha de entrega. Vamos a cambiarla para el viernes 17 a la misma hora. ¿Vale? Entonces, aquí les muestro. Yo tengo la opción, no aquí, de colocar la fecha de vencimiento. Esa es la fecha de que la tarea, ¿verdad? Es la hora a la cual pueden hacer entrega de su tarea, donde tiene validez oficial, ¿no? En tiempo informa. Ahí es a las 5. Y la fecha de cierre es la fecha en la cual ya no pueden subir la actividad. Normalmente la pongo a la misma hora, ¿verdad? De la fecha de vencimiento. Aquí la voy a cambiar media hora. 17:15. Bueno, no tiene lapso de tiempo de 15 minutos, pero vamos a ponerle ese lapso de tiempo para aquellos compañeros jóvenes que, que entregan sus tareas al último minuto. A las 4:59 están mandando su trabajo, pues alcancen a enviarlo adecuadamente. ¿Vale? Y actualizar. Muy bien. Entonces ya va a aparecer el aviso de que se actualizó. Ahí está. Ya se actualizó la tarea. La fecha de entrega de la tarea esta va a ser para el viernes. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué más? Nada más. Vale. Pues vamos a cambiar este para acá para poderlos ver. Muy bien, jóvenes. Entonces, el tema que hemos estado abordando son los rectificadores. El que vimos en la clase pasada fue el rectificador de media onda. Aquí vamos a ver ahora lo que es el rectificador de onda completa. Entonces, estos rectificadores, recuerden, hacen un corte de la forma de onda de entrada y solamente recortan el pico positivo o el pico negativo, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Y pues dependiendo del tipo de circuito, ¿verdad? Y la función que vaya a desempeñar, pues yo tengo en interés en recortar el pico positivo o recortar el pico negativo. Entonces ya depende de la aplicación y del tipo de circuito. Entonces vamos a trabajar con recortadores de onda completa. ¿Qué es lo que pasaba en un recortador de media onda? Permítame. Nosotros teníamos un voltaje de entrada, ¿verdad? Teníamos un voltaje de entrada, era una señal senoidal, una forma de onda alterna que cambia su intensidad de corriente o de voltaje con respecto al tiempo. Y dependiendo del circuito, en este caso tenemos una forma de onda de salida en el cual tenemos el ciclo negativo, ¿verdad? Lo tenemos recortado, estamos rectificando, estamos transformando este nivel de corriente
alterna a un nivel de corriente directa. Eso se conoce como rectificación, ¿vale? En que nosotros le quitemos una parte de la señal se llama recortar. El que nosotros transformemos este nivel de tensión que es alterno a un nivel de corriente directa se llama rectificar, ¿vale? Entonces, aquí no vamos a meternos tan a fondo, ¿verdad? De lo que son los filtros. Pero si nosotros utilizamos aquí un circuito y colocamos un capacitor, el capacitor almacena energía. Entonces, en este punto, el capacitor se encuentra cargado totalmente, empieza a bajar el voltaje y el capacitor comienza a descargarse, ¿verdad? En este punto, el capacitor se vuelve a cargar, ¿verdad? Y aquí se empieza la descarga. Entonces, el colocar un capacitor a la salida, pues simplemente nos va a ayudar a que el voltaje de corriente directa aumente, aumente el nivel de corriente directa. Entonces, ya aquí sería cuestiones de meternos a lo que son el voltaje de rizo, se le conoce como rizo, que parece como un chinito. Aquí está el chinito, aquí está otra vez el chinito. Entonces, no lo vamos a ver tanto en detalle en este curso. Lo que estamos viendo simplemente son la función que cumple el diodo dentro de ese circuito, que es rectificar las formas de onda. Esto del voltaje rizo lo van a ver más a detalle en el curso de electrónica de potencia, ¿verdad? Que son fuentes de voltaje. Aquí sí ya lo van a ver un poco más a detalle. Aquí lo estamos viendo desde el punto de vista funcional, aplicaciones. ¿Vale, jóvenes? Muy bien. Permítanme un poquito. Me llegó el aviso de que cambié la tarea. Ok. Entonces, el circuito típico, ¿verdad?, que tenemos para este es que tenemos un diodo que se va a polarizar directamente en el ciclo positivo y vamos a tener una resistencia. Entonces, aquí vamos a tener nosotros el voltaje de salida. Y aquí el voltaje de entrada. Este sería un circuito típico para esta forma de onda, ¿vale? Aquí tenemos nuestro VI y acá tenemos nuestro VO, nuestro voltaje de salida. Otro circuito que tiene la misma función es este circuito, ¿verdad? Cambiamos el diodo de posición y lo invertimos y vamos a tener la forma de onda semejante, ¿vale? Esto lo vamos a analizar más adelante, pero tiene la misma función. Son circuitos diferentes, ¿verdad? Pero tiene la misma función. El análisis que deben de hacer ustedes de forma rápida es cómo se comporta, así rápidamente. En el ciclo positivo, la corriente va en ese sentido, el diodo se comporta como un circuito abierto, por lo tanto, no va a haber corriente. Al no tener corriente, la corriente a través de la resistencia va a ser cero, por lo tanto, el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada, ¿verdad?, en el ciclo positivo. Ahora, en el ciclo negativo. Tenemos que el diodo se polariza directamente y se comporta como un cortocircuito o un circuito cerrado. Por lo tanto, el voltaje a través del diodo va a ser cero. Y aquí lo tenemos. Entonces, son circuitos diferentes, pero tienen la misma función. Okay. Esos son los rectificadores de media onda. Y ya les comento, depende del circuito, si yo quiero rectificar el ciclo positivo o el ciclo negativo. Bueno, si yo quisiera rectificar el ciclo, simplemente invierto los diodos. Si quiero rectificar el ciclo negativo, invierto el diodo aquí, por lo tanto el voltaje de salida sería igual al voltaje de entrada, pero en el ciclo negativo. Y aquí pues también igual de cambio la polaridad del diodo, ¿verdad? Y voy a rectificar pues el otro ciclo.
el ciclo negativo. ¿Vale? Son los circuitos más típicos que se van a utilizar para rectificador de media onda. Ahora vamos a trabajar con la característica importante. Ya vimos el funcionamiento, ¿verdad? Recuerden que este diodo, este de aquí, cuando está en el ciclo negativo, se ve sometido a este voltaje máximo. ¿Verdad? Ese es un voltaje de pico inverso. Entonces, nosotros debemos de considerar que este diodo debe de tener un pico de voltaje inverso, ¿verdad? Este debe de ser mayor al voltaje pico. Siempre debe de ser mayor. Esta es la característica importante que debemos de considerar nosotros en el diseño de este rectificador. Este es uno de los parámetros más importantes a considerar en el diseño o aplicaciones de los diodos. Que el diodo tenga un voltaje de pico inverso, pues mayor al máximo pico que vamos a tener en este circuito, debido a esta fuente. Entonces, es muy importante, jóvenes. Aunque estemos utilizando nosotros el modelo ideal para hacer un análisis rápido, para ver la respuesta de ese circuito, también debemos de considerar parte de nuestro análisis que el diodo soporte este voltaje inverso. Porque si no, aquí el diodo va a empezar a conducir un voltaje inverso. Entonces, posiblemente la forma de onda llegue a estar así. Aquí va a tener un pico inverso. ¿Verdad? Si nosotros tenemos un voltaje de pico inverso menor, en este punto va a conducir y vamos a tener este voltaje. Entonces ya vamos a tener pues picos de voltaje inverso que posiblemente les provoquen algún tipo de fenómeno o de máximas potencias dentro del circuito. Por lo tanto, para evitar estos voltajes inversos, pues debemos nosotros colocar que el voltaje de pico inverso pues sea mayor a este voltaje. No más. Ok. ¿Alguna pregunta? Dijo, profe, nomás se me cortó un poquito. Dijo que el diodo debe tener un pico inverso mayor que el circuito, o cómo Tiene lo que de arriba. tener un voltaje de pico inverso mayor al máximo voltaje de pico inverso de la señal de entrada. ¿Sí? Recuerden que aquí el circuito pues, se va a comportar dependiendo de que si el diodo está polarizado directamente o polarizado inversamente. Si se fijan, a partir de este tema, nos fijamos más en este punto. ¿El diodo está conduciendo o no está conduciendo? Cuando está conduciendo, pues aquí la consideración que debemos de tomar en cuenta es la potencia máxima. Y la potencia máxima, pues siempre va a estar limitada por la resistencia que tengamos ahí. Si nosotros queremos disminuir la potencia máxima, pues tenemos que aumentar el valor de esta resistencia, ¿verdad? Para limitar la corriente que está circulando. ¿Por qué? Porque el diodo cuando está polarizado directamente tiende a comportarse como una fuente de voltaje. O sea, el voltaje a través del diodo es constante. ¿Qué es lo que va a cambiar o qué podemos cambiar? Pues la corriente. ¿Cómo cambiamos la corriente? Pues cambiando el valor de la carga o resistencia que se va a conectar a través del diodo. ¿Sale? Y aquí es donde también en este diseño pues se involucra mucho lo que es el análisis de circuitos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Híjole, vamos a jugar un poquito con esto. De hecho, si vamos a jugar, vamos a utilizar el software Multisim. Aquí lo tengo. Vamos a ver si tengo un diseño de circuito. Déjenme pararlo.
Este lo tenía funcionando. Profe, Sí, dime. un favor, no sé si sea mucha molestia que nos pueda decir cómo usar el osciloscopio en multisim. Es que no encontré la forma para hacer el número 20, que nos pide Ahorita vamos. que... Sí, Sí, avancemos. sale, gracias. No, y no es molestia, al contrario. Cualquier apoyo que se les pueda dar de aquí por medio de la plataforma, en horario de clase, no hay problema. Ya se me olvidó que iba aquí. Vamos a utilizar este. Ok. Pues es lo mismo. Vamos a eliminar este. Aquí tenemos el osciloscopio. De una vez lo vemos como. Muy bien. Vamos a rotar 90 grados. Y aquí conectamos el diodo. Vamos a rotarlo también 90 grados. Y vamos a poner el rectificador de media onda para rectificar el ciclo positivo. ¿Sale? Entonces, este vamos a dejarlo ahorita por acá olvidado. No lo vamos a quitar. Este es el osciloscopio. Y es lo que está solicitando el compañero. Ahorita lo vemos. Pero aquí vamos a hacer esto. Y es lo que pasa. Son cuestiones prácticas. Vamos a medir corriente. Vamos a medir corriente directa. Va a ser muy pequeña. Ahí está. Muy bien. Entonces tenemos una corriente que está cambiando. Pero si lo ponemos en corriente directa, pues también va a ser... ¡Ay, joder! Aquí se va a mantener constante, ¿verdad? Aquí tenemos rectificación. Y vamos a ponerla en corriente directa. Entonces, si se fijan, pues más o menos tenemos un promedio de 15. Vamos a poner 15 miliamperes. Entonces, ese es el circuito básico. Muchos hemos trabajado, o lo que hemos hecho con esto, es de que ya con esto nosotros podemos tener corriente directa. Y vamos a conectar una carga. Vamos a conectar una carga. Y una carga es una resistencia. ¿Verdad? Entonces, las cargas, a veces hablamos, o no sé si ustedes han escuchado el término de impedancia de entrada. Entonces, impedancia de entrada simplemente es como una resistencia equivalente, ¿verdad? De lo que equivale la carga que va a tener ese circuito. Entonces, un cargador, no sé, yo aquí voy a conectar un teléfono. El teléfono va a ser una carga, tiene una impedancia equivalente. Y vamos a ver qué va a pasar con la corriente. Estamos metiendo una carga idéntica, ¿verdad? A la que tenemos aquí en ese circuito. Recuerden que la resistencia 1 es parte del circuito, ¿verdad? No es externo. Nosotros ya cuando tenemos un nivel de corriente directa, pues vamos a utilizar, es una fuente de corriente directa. Entonces vamos a conectar cargas para alimentar. Y vamos a alimentar una carga que tiene un valor de resistencia. Vamos a ponerle primero un valor grande. Normalmente las impedancias que conectamos a una fuente tienen impedancias muy grandes. Vamos a ponerle de 200 kilo ohms, ¿verdad? Entonces vamos a ver que pues vamos a tener una corriente muy semejante a esta que está aquí. Chequen, son valores pues típicos. ¿Por qué aumenta? ¿O por qué está bajando y disminuyendo? Porque recuerden, aquí tenemos ciclo positivo, 0, ciclo positivo, 0. Tenemos corriente que está cambiando. Si le ponemos un capacitor, vamos a poner un capacitor para que esto se controle. Perdón, acá están los básicos. Vamos a ponerle un capacitor, pero de estos. Y vamos a ponerse aquí. El que me pone ahí. Vamos a ver que se va
a de 1 microfaradio. Ya no va a cambiar mucho. Bueno, aquí se fue. Déjeme ponerlo mejor electrolítico para que no haya problema. A ver. ¿Dónde están? Básicos. Ok. Aquí. Y de hecho es muy poquito. Vamos a ponerle unos 10 microfaradios. Aunque es mucho voltaje. Vamos a ver. Bueno, ahí tenemos unos picos muy feos. Vamos a ver cómo se comporta. Vamos a quitar esta carga ahorita. Vamos al osciloscopio. Tenemos que prenderlo primero. Vamos a ver. Tenemos 500 milivolts. Lo que les decía, miren, como aquí el capacitor se comienza a descargar. Entonces, necesitamos aumentar la capacitancia. Ok. Chequen que a lo mejor este pico, esta curva se va a ir un poquito más arriba. ¿Ya vieron? Se compuso. Ahora sí. Ahora sí ya tenemos un nivel de corriente directa pues bastante adecuado. Aquí pues, nos va a poner corrientes negativas porque el capacitor queda cargado, ¿verdad? Entonces es lo que les decía yo, que el capacitor, ¿verdad? Almacena energía, cuando llega a su pico máximo se empieza a descargar. Vamos a ver, es que vamos a pararlo, vamos a eliminarlo, vamos a parar este. Y aquí vamos a ponerle un switch. Vamos a dar los switches. Vamos a poner un switch normal. Esto para conectar y desconectar el capacitor. Entonces, ahorita vamos a ver esa parte. Vamos a ver la forma de onda, más que nada. Es lo que nos interesa. Vamos a colocar este osciloscopio. Yo lo que hago, este osciloscopio, si se ven, tiene un montón de terminales, ¿verdad? Las que se van a utilizar más comúnmente es la letra G, que es la Tierra. Entonces su osciloscopio debe de estar aterrizado. Y tiene las puntas 1, 2, 3, 4, que son las entradas. Este que dice T se utiliza para una opción donde van a utilizar ustedes un disparo para poder realizar alguna medición. Entonces, es una función extra. Entonces, esta realmente pues, lo utilizamos simplemente como para calibrar nosotros el osciloscopio. Pero es la función típica que van a utilizar. ¿Verdad? Vamos a conectar aquí la punta 1, ¿verdad? Entonces, en la entrada 1 vamos a estar leyendo la forma de onda a través de la resistencia. En la punta 2 vamos a estar leyendo, no, es que tenemos que cambiar la tierra. A ver, ¿dónde está abierto? Déjenme ver cómo se va a comportar. No, siempre va a ser, ¿sí? Vamos a conectar la punta 2. La punta 2 nos va a mostrar el voltaje de entrada. ¿Okay? Entonces, damos clic. Aquí vamos a ver el osciloscopio. Déjenme mover todo el circuito lo más que se pueda a la derecha, a la izquierda.
Ahora sí, ya tenemos aquí el osciloscopio completo. No importa que lo tape. Yo sé que esta va a la terminal 2 y esta va a la terminal 1. Encendemos el osciloscopio, no nos va a mostrar nada, ¿verdad? Y le damos aquí iniciar. Entonces, pues, nos va a mostrar una forma de onda que normalmente no vamos a poder apreciar, ¿verdad? Entonces, si se fijan, nosotros estamos trabajando con voltajes de 110 volts pico, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos leyendo el voltaje que tenemos en este punto, que van a ser alrededor de los 110 volts pico. Y aquí me dice que el canal 1, ¿verdad? Esta entrada 1, tiene 1 volt por división, o sea, cada cuadrito, aquí, porque el voltaje es el eje Y y el tiempo es el eje X. Entonces el eje Y tiene una relación por cuadrito de 1 volt. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, hasta 4 volts podemos ver aquí de amplitud máxima. Entonces tenemos que cambiar esta relación. Aquí tenemos volts por división. Entonces a la izquierda, si te fijas, se hace más pequeñito, ¿verdad? Como quien dice, pues prácticamente menos la vamos a ver. Aquí tenemos 2, 4, 6, 800 volts. Bueno, ya le cambié, ¿verdad? Y así lo podemos poner. Entonces, si lo movemos a la derecha, pues ya vamos a aumentar. Ya tenemos 2 volts por división. Tenemos 2, 4, 6, hasta 8 volts. Pero necesitamos más. Tenemos 10, 20, 30, 40. Necesitamos más. Vamos a ponerle 50. Y si te fijas ya en 50, ya podemos tener el pico de voltaje que llega aproximadamente a 50. Muy bien, o podemos hacer esto. Si queremos verla completa, podemos nosotros desplazar, ¿verdad? Esta forma de onda la podemos mover. Si te fijas, estas flechas son de hacia arriba o hacia abajo. La podemos desplazar en el eje Y hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de nosotros lo que queramos colocar. Entonces, pues vamos a ponerla donde estaba, ahí, ¿verdad? Ahí estaba, en el centro. ¿Vale? Entonces, ahora si te fijas, pues no se ve la onda completa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos de mover el tiempo. Entonces nos vamos acá, a donde dice segundos por división. Entonces vamos a moverle. ¿Te fijas aquí? Pues aumentamos a 5 microsegundos la división. Entonces es muy poquito tiempo. Hay que darle más tiempo para que se vea pues más completa. Ya ahí se cansa a ver bien, mira. Prácticamente ya le movimos a tal caso que la primer señal ni se cambia, ni se inmuta, ¿verdad? Y este es la salida, es el canal 1. No podemos ver el canal 2. ¿Por qué? Porque no lo tenemos activado. Aquí tenemos el canal 2, el color azul. Lo encendemos y ahí tenemos la forma de onda de la entrada, pero también tiene pues estas características. Tenemos volts por división, tenemos 1 volt por división. Tenemos que cambiar esto. Tenemos que ponerle pues el mismo voltaje que tiene el canal 1. Vamos a poner 10, 20, 50. Ahí está, mira, te fijas, concuerda, ¿verdad? La entrada es de color azul, que es la señal senoidal, y la salida, pues tenemos el ciclo positivo presente y el ciclo negativo está recortado, ¿vale? Es la forma de que pueden trabajar con el osciloscopio. Pero me gusta mucho porque de verdad, soy con el que estoy más acostumbrado a trabajar. Aquí tenemos otro osciloscopio. Vamos a ponerle paro. Aquí está otro osciloscopio. Por aquí, diámetro, ¿verdad? Pero este osciloscopio, la verdad, está muy, muy X. Vamos a conectarlo. Tenemos el canal A. El canal A lo conectamos aquí. Aquí también vamos a colocar una tierra. Vamos a utilizar 2 canales. Se fijan, solamente tiene 2 canales. Este tiene 4. Puedo ver 4 señales al mismo tiempo. Entonces el canal B, vamos a conectarlo aquí. Vamos a iniciar, ¿verdad? Aquí. Ya, se paró. Como que está metiendo ruido de aquí. Pero ahí va.
se ve más lento porque pues este está metiendo ruido, ¿verdad? Vamos a dejarlo funcionando ahí. Y también acá tenemos. Entonces aquí tenemos una escala, ¿verdad? De 10 milivolts por división. La podemos cambiar, podemos hacerla más delgadita o más gruesa, por así decirlo. Y este, pues vamos a cambiar los volts por división. Ahí tenemos 50, aquí tenemos que ponerle 50. Ahí está. La que está de color naranja, vamos a cambiar los volts por división porque... Entonces, está lento porque está procesando pues dos señales al mismo tiempo, ¿verdad? Y tenemos la misma forma de onda. Pero la verdad, a mí me gusta más trabajar con este, porque tiene más funciones que este de aquí, ¿no? Entonces, es el mismo funcionamiento, ¿vale? Entonces, vamos a parar, vamos a quitar este. Vamos a iniciar y ahora sí, miren, ya está trabajando más rápido, ¿vale? Ok. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces vamos a ver, miren, voy a cerrar este switch. Yo. Sí, dime. Por ejemplo, en el ejercicio 20 nos dan un voltaje, ¿sí ve donde tienen la fuente de voltaje con los 10 G? Con los 10 que tiene allá, que tiene 110 VPK. Ujú. En ese dice que no nos dan un voltaje ahí y por eso no se puede hacer no puedo usar el osciloscopio. ¿Dónde lo conectaría? Tiene otra entrada de voltaje de 2 volts en un lado. ¿Se conectaría ahí? El problema 20, Ajá. el 20, dice, suponiendo que el diodo ideal trace BI y BD para que el rectificador de media onda de la figura de la entrada, ok, entonces, aquí está el problema. Okay. Suponiendo que este es un diodo ideal, ¿verdad? Trace el voltaje de entrada, ¿verdad? Y el voltaje del diodo para que la corriente del diodo, ¿verdad? De media onda, la entrada es una forma de onda senoidal con frecuencia de 60 Hz. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que encontrar cuánto vale el voltaje de entrada. Te dan el voltaje de salida, pero te dan el nivel de corriente directa, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos, nosotros sabemos, aquí vamos a agregar, aquí lo vamos a escribir, insertar, pues no que le hago el cuento, así es más rápido, no, perdón, así es más rápido para mí. Que eso no quiero, a ver si me da así. Ahí está. Entonces aquí voy a agregar una ecuación. Yo sé que el voltaje, el voltaje con mayúscula de corriente directa es igual, dice, es un diodo ideal, esto es un rectificador de media onda, ¿verdad? Nosotros sabemos que el nivel de corriente directa, pues es 0.318 el voltaje pico. Así, ¿verdad? Entonces me están diciendo que el voltaje de corriente directa vale 2 volts. Yo tengo que determinar cuánto vale el voltaje pico, ¿vale? Entonces simplemente me dan este BCD. ¿Cuánto vale? 2 volts. Este 2 volts los voy a dividir, ¿verdad? Entre 0.318 y me va a dar el voltaje pico. Y ya puedo encontrar la forma de onda, nada más. Y aquí me da la frecuencia, 60 Hz. Entonces no requieres el voltaje de entrada, porque te están dando el voltaje de salida, pero en corriente directa, ¿vale? Entonces, lo único que tienes que hacer es trazar, pues, tu forma de onda. Ya tenemos nosotros aquí, vamos a trazar el voltaje de entrada, el voltaje en el diodo. Si ya tengo yo el voltaje de entrada, pues obviamente puedo trazar el voltaje del diodo y la corriente del diodo. ¿Cuánto es la corriente? Pues la ley de Ohm, voltaje por voltaje sobre la resistencia. Y tengo que graficarla. ¿Sale? Aquí, como no hay ningún capacitor y tampoco no hay inductores,
pues no vamos a tener un desfasamiento de la señal. Van a estar en fase, lo único que va a cambiar va a ser la forma de onda, la amplitud, más que nada. ¿Sale? Ok, ¿alguna duda de este problema? Ok, entonces, chequen lo que va a pasar cuando cierro el switch. Se va a formar el famoso rizo en la señal. Lo voy a desconectar y van a ver cómo se empieza a descargar. ¿Ven? Aquí cómo se descarga. Bueno, lo malo es que aquí no me puedo desplazar ya cuando termine. No puedo, quiero ver. Lo cierro, se carga, ahí se descarga. Bueno, lo descargué. Ahí se carga, ahí se descarga. Ahí se carga, ahí se descarga. ¿Vale? De hecho, el capacitor se queda cargado. Cuando yo lo abro, en ese instante, se queda cargado, por eso empieza a ir en esa curva. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Y si aumento esta capacitancia, si le pongo, vamos a poner 200, van a ver que ese pico, pues prácticamente se hace 200. Vamos a poner ya 400. No, ya 200, ya con 200 es 200 microfaradios. Ok. Vamos a abrirlo. Vamos a ver otra vez la misma forma de onda. Vamos a apagar el canal de salida, o el canal de entrada. Y vamos a cerrar. Casi se vuelve corriente directa, miren. Casi no tenemos ese piquito. Ya es prácticamente cero. ¿Verdad? Si le aumentamos a la 300, vamos a abrirlo. Lo cerramos. Y fíjense. ¿Qué pasa? Si se fijaron, se subió el pico más allá porque el capacitor estaba cargado y lo cargué exactamente cuando tenemos el pico máximo, ¿verdad? Y entonces el voltaje que teníamos aquí se sumó con este voltaje que teníamos acá. Entonces, por eso tuvimos ese pico muy alto inicialmente. Vamos a ver si se repite. No, tenemos que atinarle. Pero se presenta. Entonces, esa es una operación muy peligrosa. Ahí más o menos se elevó un poquito. No se va a alcanzar a apreciar. Entonces, ahí tenemos pues, un pico demasiado alto, ¿no? Eso puede provocar una falla en el circuito. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Del uso del osciloscopio. ¿No? Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros, pues simplemente puedo apagar el canal este y ya no veo nada. Y puedo encender el canal 2. Puedo yo estar viendo la señal que sea de mi interés. Aquí vamos a encender el canal 1. Aquí abrimos el switch. ¿Sale? Vamos a parar. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No? ¿Dónde está el compañero del osciloscopio? ¿Ya se fue? Ya se fue, ya se aburrió. ¿Dónde está el joven que preguntó del uso del osciloscopio? ¿Está presente o no está presente? Sí, profe. ¿Alguna duda? No, ya me quedó bien claro. Nomás que esa era mi duda porque no, por eso no pude también resolver los últimos días porque sí ya no sabía cómo usar los osciloscopios. Pues juega menos el Fornite, utiliza más este software. ¿Verdad? Realmente, Hoy no juego. cómo no. No tengo ni Xbox. Ese Fornite no es solamente del Xbox. Yo tengo por ahí No, varios pero sobrinos y están con el celular. Híjole. Hasta ya son expertos, traen ahí su batería de emergencia, datos móviles 5G.
¿no? Y están con el celular bien tendidos. No sé, digo, bueno, la verdad, personalmente, a mí se me haría aburrido estar trabajando con software, a no ser de que lo necesite, ¿verdad? Prácticamente yo, a no ser de que tenga necesidad de utilizar un software, pues lo utilizo. Así que vaya y lo utilice por gusto, es muy pocas veces. O sea, ya ahorita el tiempo que tengo es muy limitado y esa es la opción. Antes cuando era estudiante, pues sí, te metías, tenías la oportunidad, tenías el tiempo libre y lo usabas, ¿verdad? Ahora el problema es este, de que el tiempo libre, el tiempo que dedican a la escuela, pues muchas veces es por meramente cumplir las actividades, muy pocos, y lo que lo hacen son catalogados como nerds, así les dicen, ¿no? Así les comentan a los compañeros, no, es que ese cuate es nerd. El ser aplicado, el tener interés, ¿verdad? Por ejemplo, el compañero José Martín, pues ya no tuvo interés y se fue. Entonces, pues tiene tiempo libre, tiene interés, obviamente lo va a usar, ¿no? Entonces, ustedes utilicen todo el software que tengan a la mano, que tengan disponible para poder prepararse. Es preparación, ¿vale? Ok, jóvenes. Entonces, pues vamos a trabajar ahora con los rectificadores de onda completa. Completa. Entonces, para ello, pues vamos a explicarlos con... Vamos a poner aquí. Vamos a explicarlo en conjunto con el software para que se vea más o menos de una forma mucho más dinámica. Entonces, los rectificadores de onda completa son aquellos en los cuales pues no van a recortar a la forma de onda, sino que una forma de onda, ya sea el ciclo positivo o el ciclo negativo, pues lo van a recortar, pero lo van a polarizar, ¿no? Van a agregar aquí la forma de onda de salida. Entonces, ¿qué es lo que hace este circuito o qué es lo que va a hacer? Pues me va a rectificar, me va a hacer esto. Me va a provocar que mi onda de salida, ¿verdad?, tengamos tanto el pico positivo y como el pico negativo, ¿verdad?, presentes en la forma de onda de salida, pero ambos con la misma polaridad, ¿vale? Entonces, este circuito típico que tenemos aquí, pues es este de acá, ¿vale? Vamos a comprobarlo por medio del software, vamos a checarlo. Entonces, pues vamos a utilizar el multisim, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí, ese circuito. Vamos a abrir uno nuevo. Vamos a dejar ahí la resistencia. Entonces vamos a necesitar nosotros, eliminar la fuente de voltaje. Vamos a quitar la voy a llevar, control C, control D. Para no pegarla, ya, buscarla. Entonces nos falta armar el circuito. Lo bueno del software es de que ya tenemos aquí los diodos y tenemos los puentes, ¿no? Ya están, de hecho vienen en un integrado o lo pueden ustedes realizar de una forma individual. Pero aquí vamos a utilizar un puente ya descrito. Entonces, pues vamos a armar el circuito que tenemos aquí. Vamos a verificarlo. Ok, pues tenemos el voltaje de entrada. Entonces, el positivo lo vamos a conectar en el punto 1. Punto 1, aquí. ¿Ven? Entonces tenemos el diodo 1, diodo 2, diodo 3 y diodo 4. Y el diodo, esta terminal, pues lo vamos a conectar. Okay. Y entre esta terminal vamos a conectar nosotros una resistencia.
Entonces, si fijan, ¿dónde tenemos la polaridad negativa? Pues acá. Entonces ahí vamos a poner la Tierra. Recuerden que en este punto, ¿verdad?, vamos a tener un rectificador de onda completa. Vamos a tener un nivel de corriente directa en este punto. Por lo tanto, vamos a tener el negativo aquí. Entonces, todas las mediciones las voy a realizar con respecto a este punto. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿qué nos hace falta? Simplemente nos falta conectar los instrumentos. Vamos a conectar el osciloscopio. ¿Verdad? Vamos a poner aquí la Tierra. En el canal 1 vamos a tener aquí el problema va a ser el voltaje de entrada con respecto a este punto. Entonces, lo malo de esto. Entonces, vamos a... Porque recuerden, tenemos aquí el detalle es de que tenemos este punto de referencia. Si yo conecto la punta 1 aquí, va a ser este punto con respecto a este punto, no este punto con respecto a este punto. Por lo tanto, la forma de onda no va a ser la forma de onda de entrada. Entonces, vamos a hacer las mediciones de una forma separada. O puedo utilizar otro osciloscopio. ¿Vale? Vamos a poner la punta 1 aquí. Y el ground lo vamos a poner acá. Para ver si me da la forma de onda. ¿Vale? Bueno. Este no lo he conectado. Entonces, el positivo lo voy a poner aquí. ¿Por qué el positivo lo estoy poniendo ahí? Porque aquí me está demandando que en este punto vamos a tener la polaridad positiva de corriente. ¿Vale? Vamos a trabajar con lo vamos a encender. ¿Verdad? Vamos a colocarlo aquí y vamos a darle inicio. Entonces, si se fijan, pues ya estamos viendo nosotros. ¿Verdad? Vamos a cambiarle aquí los volts por división. Y aquí vemos la onda completa. ¿Verdad? Solamente nos falta cambiar el tiempo. Vamos a cambiar. Y ya tenemos nosotros la forma de onda rectificada. ¿Sí? El ciclo positivo y el ciclo negativo están rectificados. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver este de aquí. Vamos a encenderlo. Vamos a ver. Vamos a cambiar los volts por división. Ahora sí. Perdón, estoy cambiando el otro que no es. Perdón. Es este de acá abajo. Aquí. Muy bien. Y vamos a cambiar el tiempo. ¿Eh? Entonces tenemos nosotros la señal de entrada. Vamos a cambiar un poquito más de tiempo para que se parezca. Ahí está. Tenemos la forma de entrada y la forma de salida. ¿Qué es lo que está haciendo el rectificador de onda completa? Es simplemente el ciclo negativo lo está rectificando. Aquí vamos a desplazarlo, porque yo tuve un desplazamiento. Ahí está. Así. Entonces el ciclo negativo lo está rectificando. También permite pasarlo, pero con polaridad contraria. El ciclo negativo, pues, lo pone como ciclo positivo. Vamos a parar vamos a quitarlo, vamos a pararlo y vamos a ver qué pasa si colocamos nosotros la punta de prueba en el lugar que les comenté. Entonces, si lo ponemos aquí, vamos a iniciar, vamos a encender el canal 2, ¿verdad? Vamos a poner las mismas divisiones, 50. Y se fijan, pues simplemente está un diodo operando, entonces me está mostrando la rectificación del ciclo positivo, ¿verdad? Ahora vamos a pararlo, vamos a poner otra punta, la punta 3, la punta 1 la puse arriba, la punta 1 vamos a ponerla acá abajo.
Vamos a iniciar y vamos a encender el canal 3. Tenemos el canal 3. Se fijan el ciclo positivo. Este diodo me está rectificando el ciclo negativo y me lo está colocando en esa polaridad. Entonces vamos a cambiar los volts por división. 50, ¿verdad? Ahí me pasé. 50, ahí está. Apagamos el canal 2 y apagamos el canal 3. Ahí está. Y tenemos la señal de salida y la resistencia, que es la rectificación de onda completa. Apagamos este, encendemos este, y tenemos la rectificación del ciclo positivo. Apagamos este, y tenemos aquí la rectificación del ciclo negativo, pero lo está cambiando de polaridad. ¿Vale? Si encendemos estos dos, pues ya nos da la rectificación de onda completa, que es la que está de color rojo. Color amarillo, perdón. Vamos a apagar este y dejamos el amarillo. ¿Sale? Vamos a ver cómo funciona. Vamos a pararlo. Vámonos al pizarrón y vamos a hacer el análisis de ese circuito. Vamos a corroborar la información que vimos aquí. ¿Dónde está el lápiz? Entonces, en primer lugar, vamos a hacer el análisis en el ciclo positivo. Entonces, el tiempo que vamos a tomar va a ser desde 0 hasta la mitad del periodo. Entonces, va a tener esta polaridad. Entonces, llegamos, el sentido de la corriente, llega a este punto, este diodo se polariza inversamente, se comporta como un circuito abierto, ¿verdad? Llega a este punto, este se polariza como un cortocircuito, por lo tanto, la corriente va a circular a través de ese diodo. Vamos a checar. A ver, llega a este punto, tenemos un diodo que se va a polarizar inversamente y se va a comportar como un circuito abierto. Y la corriente va a fluir a través de la resistencia. ¿Vale? Y llega a este punto, se encuentra con un diodo polarizado inversamente que está abierto, entonces va a preferir a polarizar este de acá, que se va a comportar como un corto circuito o un switch cerrado. Llega a este punto, se topa con un diodo que está polarizado inversamente y pues continúa la corriente hacia acá. Entonces, pues tenemos nosotros que el voltaje de salida es igual a, si estamos considerando que son diodos ideales, la polaridad de este voltaje corresponde a la polaridad positiva y la polaridad negativa corresponde a la polaridad negativa. Por lo tanto, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Y es lo que tenemos aquí. ¿Verdad? Es esta forma de onda. El voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Muy bien. 2. Voy a copiar este mismo circuito para rayarlo aparte. Para que quede ahí la referencia. Entonces, acá en el ciclo negativo, tenemos el ciclo negativo, donde ciclo negativo, pero del voltaje de entrada, recuerden, el ciclo negativo del voltaje de entrada y el tiempo que corresponde es a un tiempo mayor de t sobre 2 hasta t, que es el periodo completo. Entonces, nosotros vamos a tener aquí una polaridad positiva, esta no, esta ni le hagan caso, tampoco a esta. Entonces, por aquí va a entrar la corriente y por acá va a salir, ¿no? Entonces, tenemos polaridad invertida. Por lo tanto, la corriente va a circular en ese sentido, va a llegar a este punto
se va a encontrar con un diodo polarizado que está invertido, lo va a polarizar inversamente, y tiene un diodo que está en el sentido adecuado y este se va a polarizar directamente. El diodo ideal tiene un comportamiento como un switch cerrado. Entonces el flujo de la corriente va a ir por aquí, va a llegar a este punto, y está un diodo invertido, por lo tanto se polariza inversamente y fluye a través de la resistencia. Llega a este punto, se encuentra con un diodo que está polarizado inversamente y con un diodo que está polarizado directamente. Pues tiene un comportamiento como un switch cerrado. Y pues va a salir la corriente por acá. Vamos a checar la polaridad de este voltaje. El voltaje de salida, si se fijan, tiene la polaridad positiva, ¿verdad? Porque corresponden los signos con respecto a la fuente. Por lo tanto, pues el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada, pero invertido. Y ahí es donde tiene la rectificación de onda completa. ¿Vale? Entonces, si se fijan, el análisis del circuito es demasiado sencillo. Teniendo los conceptos básicos de funcionamiento de un diodo, pues se puede realizar un análisis adecuado. ¿Cuál es el detalle, jóvenes, que tienen? El detalle es de que no tienen mucha experiencia realizando análisis de circuitos eléctricos. Lo que estamos aquí realizando simplemente es comportamiento del diodo semiconductor. Por ser directamente un switch cerrado, para el modelo ideal, polarizado inversamente, es un circuito abierto, un switch abierto. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? Ok, entonces, si nosotros sacamos el voltaje promedio, a ver, por aquí tengo un comentario, el compañero que no tiene cámara y no tiene micrófono, ya lleva como 2 años en modalidad virtual y no ha podido conseguir ni micrófono ni cámara, ¿verdad? Pero eso sí, tiene ahí su cuenta de Fornite. No, profe, ya quedan más claros esos. Muy bien. ¿Vale? Ok, jóvenes. Bueno, entonces, el nivel de corriente directa, recuerden, ¿vale? Es un voltaje promedio. Aquí es lo que tenemos. Si nosotros teníamos en el rectificador de media onda, incluso recuerdo haber hecho el punto medio, el valor de punto medio utilizando el teorema del punto medio, que era 1 sobre B menos A, desde A hasta B, de la integral de la función de X diferencial de X. Acá nosotros lo llevamos a al campo de esta forma de onda, pues era 1 sobre T, la integral de 0 a T del voltaje de entrada con respecto al tiempo. ¿Vale? Y de aquí nosotros tenemos que dividir el periodo. Tenemos 1 sobre T, la integral de 0 a T, el voltaje de entrada con respecto al tiempo, diferencial del tiempo más, perdón, aquí era la mitad del periodo. Después de 1 sobre AT de 0, perdón, aquí era de 0, de T sobre 2, le borramos. El periodo completo. Voltaje de entrada, diferencial de tiempo. Entonces, esta fórmula para rectificador de media onda el ciclo negativo, ¿verdad? Que era valía 0, ¿verdad? Para rectificador de media onda. Pero aquí no tenemos un rectificador de media onda, tenemos un rectificador de onda completa.
Por lo tanto, estos dos integrales van a ser iguales. Por eso, ¿verdad? El voltaje de corriente directa, a lo que era un rectificador de media onda, era el voltaje pico entre el valor de pi. Y para un rectificador de onda completa, pues va a ser el doble. Va a ser 2 veces el voltaje pico sobre pi. Y es igual a este valor. Aquí nos daba 0.318, que es lo que escribimos acá en la tarea. Aquí está, ¿verdad? Ese voltaje pico para un rectificador de media onda. Pues para un rectificador de onda completa es el doble. 0.318 es igual a 0.636 volts, ¿verdad? Entonces, este es el dato interesante. El nivel de corriente directa para una onda completa. Ay. Mira, se puso redondito. Queda cuadradito, perdón. Ahí está. Listo. ¿Cuál es la otra consideración que debemos tomar en cuenta? ¿Verdad? Vamos a hacer el análisis de este circuito, ¿verdad? Entonces vamos a ver los diodos que se encuentran abiertos. Entonces, el diodo que se encuentra abierto, ¿verdad? En este punto como referencia, si tomamos este punto como referencia, pues va a estar polarizado inversamente, ¿verdad? ¿Cuánto está polarizado inversamente? Pues está polarizado inversamente, es el voltaje que tenemos aquí. ¿Qué voltaje de alimentación tenemos? Vamos a tomar el ciclo positivo. Entonces el diodo, vamos a dibujarlo aquí. Tenemos así. Entonces este diodo que se encuentra abierto va a tener un voltaje inverso a través de él que es igual al voltaje de entrada, ¿verdad? Entonces el voltaje pico el diodo 1 va a ser igual a el máximo voltaje que vamos a tener ahí, que es este punto. Este punto es el máximo voltaje. Ahora aquí también tenemos otro diodo que está abierto. Este diodo que está abierto está polarizado inversamente, por lo tanto también va a tener un voltaje de pico inverso igual al voltaje pico. Entonces son de las dos características que debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Cuánto voltaje de corriente directa tenemos y cuánto voltaje de pico inverso va a soportar este diodo. ¿Sale, jóvenes? Vamos a pausarlo aquí y nos vamos a regresar al software. Voy a quitar este de acá. Vamos. Llevo todo el día queriendo entrar a este correo del ITESI y no me deja. ¿Ustedes tienen problemas de entrar a la página del ITESI? ¿No han accedido al día de hoy? No. Bueno. Entonces vamos a jugar un poquito con este ejercicio que ya tenemos aquí, este rectificador. Vamos a ver cómo le afecta que lo llevemos a un voltaje de pico inverso bastante grande. Vamos a subir aquí el voltaje. Vamos a ponerlo de 200. Vamos a ver si soportan ese voltaje. Vamos a darle. Y se fijan, miren, ya. Perdón. Ahí está. Ya tenemos un recorte.
¿verdad? Porque ya llegó un diodo a un voltaje de pico inverso, ¿verdad? Entonces, por ahí tenemos que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Ya no tenemos rectificación de onda completa. Vamos a ver cómo se comporta el canal 2. Chequen, aquí el diodo, tenemos un diodo. Vamos a ponerle mismo voltaje, 50. Aquí el diodo, en este pico inverso, está conduciendo corriente, ¿verdad? Y aquí el diodo que está polarizado inversamente, o los diodos que están polarizados inversamente, ya están conduciendo voltaje inverso, ¿vale? Por eso tenemos nosotros este pico, e incluso está recortado aquí también, en esta señal. ¿Debido a qué? No sé, al tipo de dispositivo. Pero en esta parte, en el ciclo negativo, ¿verdad? Tenemos ya el diodo entraron a voltaje de pico inverso. Por lo tanto, pues no va a tener un comportamiento normal, ¿verdad? Entonces vamos a bajarlo un poquito. Vamos a pararlo. Vamos a poner aquí 180. Vamos a ver si a 180 funciona adecuadamente. Aquí todavía. Entonces tiene un voltaje pico más bajo. 150. Ahí sí, ya tiene un comportamiento adecuado. Entonces podemos decir que estos diodos tienen un voltaje de pico inverso pues de 150 volts o arribita de 150 volts. Porque si nosotros llegamos a rebasar ese voltaje, ¿verdad? Pues vamos a provocar que el diodo esté conduciendo de forma inversa, ¿verdad? Llegamos a la región Zener y eso es un funcionamiento no adecuado de este circuito, ¿verdad? Por eso es importante tomar en cuenta en un diseño el voltaje de pico inverso de los diodos, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de que si nosotros queremos hacer un diseño, debemos de seleccionar los elementos, ¿verdad? De tal forma que, por ejemplo, para el ejercicio práctico, que el voltaje de pico inverso, bueno, es VIP, pues sea mayor que el voltaje, ¿verdad? De pico de la fuente de voltaje. Si nosotros tenemos una fuente de 110 volts pico, tenemos en el ejercicio, 150, perdón, tenemos 150 volts pico, ¿verdad? Pues el voltaje de pico inverso debe ser mayor a este voltaje, ¿vale? Es la consideración que debemos de tomar en cuenta. ¿Sale, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos a pararle aquí. ¿Dónde está? Vale. Entonces vamos a abrir otro diseño. Me voy a llevar este de aquí. No, nunca he hecho este ejercicio aquí. Vamos a ver si tiene transformadores. Un transformador con derivación central. Vamos a ver si tiene. No. Aquí está, ¿no? Entonces prácticamente fue el último. Aquí está. Tenemos un transformador con derivación central. Vamos a conectar nosotros voltaje de entrada, ¿verdad? Vamos a conectar un diodo, un diodo. Vamos a utilizar el diodo virtual aquí y una resistencia. Básicos y un resistor. Ok. Cantar.
Entonces aquí vamos a conectar el diodo 1. C, Control V. Vamos a quitar este nombre de ahí para que no estorbe. Aquí conectamos el diodo 2. Aquí en la terminal del centro. ¿Vale? Muy bien. Entonces lo que se está tratando de reproducir, vamos a poner aquí en el pizarrón. Es este circuito. Tenemos este circuito, ¿no? Tenemos un transformador con derivación central, ¿verdad? Tenemos la polaridad negativa en la terminal central, tenemos relación 1 a 2. ¿Ok? Entonces vamos a cambiar también la relación. ¿Qué relación tiene? Display, level, ¿dónde está? Variante, field. No, no tenemos. Bueno, aquí creo que ya lo tiene. Aquí tiene uno, los secundarios, ¿verdad? Entonces, relación de transformación, no nos está mostrando. Hyperlink, found. No lo va a dar chance. Uno positivo, negativo. Podemos cambiarle la relación de transformación. Vamos a dejarla así. Ok. Entonces, justamente ese transformador va a estar transformando. Suponemos que va a hacerlo de una forma adecuada. Vamos a poner aquí la tierra que me falló. Y el positivo va a ser en este lado de la resistencia y el negativo va a ser en este punto. Vamos a conectar nuestro osciloscopio. Ya no vais a decir los míos. Ay, el defecto de los papás se enojó. Pues, ¿quién no es enojón? Hasta los hijos son enojones. Es que mi hija está con sus clases virtuales y está poniendo, ¿cuáles son los defectos del papá? Muy bien. Vamos a bajar el voltaje. Vamos a un voltaje más seguro. 12 volts. ¿Verdad? Vamos a poner 120. Voltaje pico. Entonces vamos a ver. Todo está corriendo normal. ¿Verdad? Vamos a abrir el osciloscopio. Vamos a encenderlo. Y ahí tenemos nosotros esta forma de onda. Entonces tenemos un volt pico. Vamos a cambiarle a 10 volts pico. ¿Verdad? Entonces vemos que tenemos aquí el problema de la aliasing. Cheque. Entonces aquí esta forma de onda, si te fijas, es un rectificador de onda completa, ¿verdad? Entonces a la entrada tenemos 20 volts pico y a la salida tenemos para la onda tenemos aquí la relación de 10 volts pico, tenemos como 25 volts y el otro está a la mitad, que son como 12. Entonces como que no están adecuadas las relaciones de transformación. Por eso les digo, aquí no me da la opción de poner relación de transformación. No. A ver, aquí posiblemente. Mira. No quiero cambiar estos valores porque me van a modificar. Entonces tenemos relación del primario 10 a 1. Aquí vamos a cambiarla. Aquí vamos a ponerle 10 a la entrada. Vamos a ponerle aquí también 2. Chaje. Ok. Vamos a ver si ahora sí. Ahí está. Cheque. A ver si ya nos
está dando el mismo voltaje, ¿verdad? Entonces tenemos una forma de onda completa. Pero el ejercicio, vamos a pararlo, vamos a pausarlo. Vamos a poner, ¿dónde está el pizarro? Aquí. Nos dice que un volt aquí son 2 volts acá, ¿verdad? Entonces nos está cambiando la relación de transformación. Es un transformador elevador, entonces vamos a darle también aquí ese parámetro. Vamos a editar el modelo, y aquí vamos a ponerle 20, acá 20. Aquí vamos a ponerle 1, y acá ponerle aquí 1 y 1. Ahí está. Change component. No, es que no le pararon. Perdón. Vamos a quitar el modelo. 1, 1, 1 y 1. Ok. Cancel. Ok. Vamos a darle. Ahora sí. Vamos a cambiarle. 50 volts de división. Entonces, vamos a tener 240 volts. Lleguen 240 volts de pico. Ok, jóvenes. Bueno. Entonces, tenemos uno aquí. Debe darnos 120. 120. Vamos a cambiar otra vez la relación. Nuevamente, fíjate que nunca he cambiado este. Nunca lo he hecho. Vamos a ponerle aquí 2. Ok. Muy bien. Ahí está. Ahora sí son 50 volts por división. Le ponemos 20. Tenemos en el primario 20, 20, 40 y 20 son 60. La mitad de 120 pues son 60. ¿Sale, jóvenes? Entonces, ahora sí. Si se fijan, pues tenemos nosotros otro circuito típico para un rectificador de media onda, perdón, de onda completa, donde estamos utilizando 2 diodos, ¿verdad? Y obviamente estamos utilizando un transformador, ¿vale? Entonces podemos tener también esta funcionalidad, pues cambiando este circuito. ¿Qué es lo que está pasando? En el ciclo positivo, bueno, aquí vamos a pararlo, vamos a hacer el análisis sobre el dibujo. En el ciclo positivo, aquí tenemos el ciclo negativo. En el ciclo positivo tenemos más, menos. Obviamente acá vamos a tener la polaridad más, menos, ¿verdad? Y pues en este, hay que decir que por un volt que tengamos aquí, acá vamos a tener 2 volts, ¿vale? Entonces aquí hay que tener bastante cuidado, ¿verdad? Porque ahorita lo vamos a ver cuál es el detalle. Entonces, este se va a polarizar más, menos. Como tenemos una terminal central, pues esta va a tener una polaridad más, menos, y esta más, menos, porque recuerden, el potencial menor va a estar hasta este punto. Este punto tiene mayor potencial que este punto, por eso le ponemos más. Y este punto que tenemos aquí tiene menor potencial que este punto que tenemos acá, por lo tanto le ponemos el signo menos. Guarda tus cosas, prepárate y ahorita nos vemos. Perdón, jóvenes. Entonces, vamos a tener en sentido de la corriente, así. Entonces, este diodo 1 se va a estar polarizando directamente y el diodo 2 se va a estar polarizando inversamente. Aquí, el modelo ideal se comporta como un cortocircuito y este se comporta como un circuito abierto. Por lo tanto, la corriente va a polarizar la resistencia de esta forma. Y si verificamos la polaridad, tenemos aquí, corresponde
a la polaridad que tenemos acá. Por lo tanto, el voltaje de salida en el ciclo negativo es igual al voltaje de entrada. ¿Por qué? Porque de este punto a este punto, al tener la relación 1 a 2, pues tenemos 2 veces el voltaje de entrada. Pero como tenemos terminal en el punto medio, pues este voltaje se divide en 2. Por eso tenemos aquí VI y VI. ¿Vale, jóvenes? ¿Alguna pregunta? En el ciclo negativo, vamos a borrar esto. Vamos también a borrar los símbolos, porque las probabilidades van a cambiar. En el ciclo negativo, obviamente el voltaje va a cambiar de más a menos. Por lo tanto, aquí vamos a tener más y aquí vamos a tener menos. Este tiene menor potencial, por lo tanto se va a colocar con menos. Este tiene mayor potencial que el de acá. Y esta va a ser la polaridad que va a tener nuestro transformador en el secundario. Y el sentido de la corriente va a estar en ese sentido. De potencial mayor a potencial menor. Entonces vemos que el diodo 1 se polariza inversamente y se comporta como un circuito abierto. Y el diodo 2, a ver, nada más déjenme ver por aquí un detalle. Nada más para mostrarles que solamente hay 3 compañeros que tienen su cámara encendida. ¿Verdad? Tenemos 9 participantes, de los cuales ni la mitad tiene su cámara encendida. ¿Verdad? Recuerden que esto es participación, lo vamos a estar calificando. ¿Vale? Para que después no me estén preguntando, profe, ¿y por qué? Por eso. Muy bien. Entonces, el diodo 2 se polariza directamente y se comporta como un circuito cerrado, un switch cerrado, perdón. Y pues también la corriente polariza con la misma polaridad al diodo que tenemos, a la resistencia que tenemos aquí. Por lo tanto, en el ciclo negativo, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada con la misma polaridad, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una forma de onda corregida de esta forma, ¿vale? Como lo que tenemos acá en nuestro simulador. Aquí tenemos la forma de onda, ¿verdad? Rectificada, ¿sí? El ciclo positivo y el ciclo negativo, ¿vale? Entonces, aquí vamos a pararlo, vamos a ponerle, vamos a editar el modelo. Entonces, vimos que teníamos relación 1 a 2. Ok. volts por división. Entonces, este circuito lo está tomando en cuenta de que aquí vamos a tener el doble de esto, entonces vamos a tener prácticamente 4 veces el voltaje. Entonces, tenemos aquí 100 volts, aquí vamos a tener 240. Aquí tenemos 100, acá vamos a tener otros. Creo que lo debería haber puesto en 1, para poder ver el voltaje. A ver, vamos a darlo ya el último edición. Aquí vamos a tener 1 y 1. Ok. Ahora sí. Tenemos 50 volts por división, entonces tenemos 100 volts. Ya, ahora sí tenemos como el voltaje de acá afuera. Es 1 más 1 me da 2. Tenemos relación 1 a 2. ¿Vale? Entonces tenemos 100 volts, 120 volts pico, ¿verdad? Aproximadamente. En el ciclo positivo y en el ciclo negativo. Vamos a pararlo. Vamos a regresar a este. Entonces, pues lo mismo que el rectificador de onda completa pasado. Tenemos un voltaje en corriente directa y va a ser igual a 2 veces el voltaje pico entre pi. Recuerden que el voltaje pico no es lo mismo que el voltaje de entrada. ¿Por qué? Porque el voltaje de entrada es igual al voltaje pico por el seno
de omega por T, ¿vale? Y este es el voltaje pico. ¿Vale? Siempre se presenta ese error. Vamos a hacer el análisis que está pasando con el diodo que está polarizado inversamente, ¿verdad? Vamos a ver cuánto voltaje pico va a tener que soportar. Entonces, vamos a tomar como referencia el ciclo positivo, el ciclo normal. Vamos a ver que este diodo se encuentra abierto y este diodo se encuentra cerrado. Entonces yo quiero ver el voltaje a través del diodo 2. Entonces el voltaje del diodo 2 es este punto, vamos a poner el punto A, el punto B. Entonces el punto B es el mismo que este punto, 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 pero como tenemos aquí un circuito, un switch cerrado, pues este punto es el mismo que este punto. Entonces, se fijan, el diodo 2 está leyendo el mismo voltaje que tenemos en los extremos del secundario. No con respecto a la terminal central, sino con los extremos. Entonces, aquí vamos a tener el doble de voltaje. Por lo tanto, a través del diodo 2, tenemos 2 veces el voltaje pico. Por lo tanto, el voltaje de pico inverso, el diodo 2, que es igual al diodo 1, pues debe de ser mayor a 2 veces el voltaje pico, ¿verdad? Este es el saldo negativo de este arreglo, de que los diodos deben de soportar el máximo, ¿verdad? Voltaje pico, pero 2 veces. Entonces, si nosotros tenemos un diodo que tiene un voltaje de pico inverso de 100 volts, ¿verdad? Y nosotros tenemos aquí una fuente con prácticamente los 100 volts de pico, 100 volts pico, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el diodo? Pues va a entrar a operar en forma inversa, ¿vale? Ok, entonces, ¿de cuánto sería ese voltaje, Arturo Jiménez? Kevin Ronaldo. Juan David. Eric, Andrés y José Mario. Hola, ¿Me puedes contestar la pregunta? profe, es que ahorita, la verdad sí estoy teniendo muchos problemas con el internet, la verdad. Por eso desactivo la cámara porque o sea, es que de cuenta que se escucha y de repente, o sea, no se escucha y de repente se escucha como si fuera robot y luego se me escucha rápido y la verdad pues no he podido estar bien en la clase así. ¿Y cómo si se te escuchó muy bien ahorita? Pero bueno, ok. Nos acabó este modelito, ¿no? Ok, como dice nuestro amigo Jimán. Buenas noches, amigos. El doble de 100 son 200. Entonces, creo que se tardó más en explicar el problema de su internet que multiplicar por 2. Entonces, si tiene problemas con el internet que no se escucha, pues sí tiene aquí, pues escrito en el pizarro, 2 por 100, ¿verdad? Es igual a 200. Por lo tanto, para el ejercicio práctico, ¿verdad? Nosotros necesitamos un diodo que tenga un voltaje de pico inverso de 200 volts, pero tenemos uno de 100. Entonces, ¿qué va a ocasionar? Pues que va a fallar. Vamos a regresar a la simulación. ¿Dónde está el simulation? Es este. Vamos a pararlo. Está parado. Vamos a cambiar aquí el voltaje. Vamos a ponerle 150 volts. Ok. Y vamos a darle ejecutar. Entonces, está funcionando bien.
¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos un diodo ideal. Ese diodo ideal posiblemente tenga voltaje de pico inverso infinito, ¿verdad? Entonces ya tiene un voltaje de pico inverso pues bastante considerable. Tenemos una relación de transformación de 50, tenemos 50, 50, 150 volts pico. Vamos a ponerle 200. 200. Ok. Vamos a darle inicio. Aquí todavía soporta, ¿verdad? Vamos a ponerle... Y quiere decir que estos diodos tienen un voltaje de pico inverso el doble de este que tenemos acá, que serían 200. Vamos a ponerle 300. Ok, vamos a ver si ya lo... ¿No? Entonces, pues vamos a poner un diodo, ¿verdad? Que tenga más real. Vamos a colocar el 1N. 400, otra vez y 1N 401. Toda la familia. Okay. Yo siempre pongo el I. Es 1N400. 1 que es el que utilizaron en su práctica. ¿Vale? Vamos a quitar este. Vamos a quitar este. Lo conectamos. Vamos a dejarlo con ese voltaje. Y vamos a ver, miren, chequen cómo cambió la forma de onda. ¿Verdad? Quiere decir que los diodos ya sobrepasaron su nivel de pico inverso. Y eso yo recuerdo que lo tenían como de 50. En una práctica que hicimos. Ah, está corriendo. ¿Vale? ¿Ven? Tenemos 100 volts de pico inverso. Entonces tenemos 200. Los diodos no están funcionando. ¿Verdad? Vamos a ponerle 50. Entonces van a tener un voltaje de pico inverso de 200. Y creo que también aquí no va a funcionar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ese creo que estaba alrededor de los 50. El voltaje de pico inverso. Entonces vamos a ponerle 25. Y aquí apenas comienza. Ah, pero también tenemos la relación de transformación bastante. Vamos a regresarnos a 100, a 50. A ver si es cierto. ¿Ya ven? 50. No, cómo recorta, ¿verdad? Entonces, ya llegamos al voltaje de pico inverso. Vamos a ponerle 30. Por lo tanto, van a estar trabajando a un voltaje de pico inverso de 60. Y aún así tenemos el recorte. Vamos a ponerle 25, que es el valor que llegamos. Ya aquí tenemos un funcionamiento adecuado de ese diodo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Ok. Entonces, aquí le dejamos, jóvenes. Sí fue algo práctico. Entonces, si tienen alguna duda o pregunta del funcionamiento de alguno de los controles, con toda confianza, díganme en clase y lo vemos, ¿verdad? Ya si me dicen fuera de clase, pues va a depender de la disponibilidad que tenga de tiempo, obviamente. Ok, jóvenes, nos vemos el viernes. El viernes continuamos. Con esto ya que vimos hoy, pueden realizar su tarea de una forma adecuada, sin ningún problema. De hecho, sin haber visto esto, podrían haberlo realizado de una forma adecuada. Simplemente es principios o aplicaciones del diodo, ¿verdad? Ya conocemos los conceptos básicos para poder trabajar con esos elementos y pues, ¿cómo se llama? No debe de representar problemas, ¿no? Lo que deben de hacer es repasar, ¿verdad? Temas de análisis de circuitos eléctricos, mallas, redes, nodos, ¿verdad? Teorema de Thevenin, ¿verdad?
principio de superposición, ¿vale? Transformación de fuentes. Entonces, es lo que deben de repasar, ¿vale? Y obviamente, pues el tema que estamos viendo, ¿vale? Ok, jóvenes, pues nos vemos el viernes, aquí a la misma hora, en el mismo canal. Espero que ya los que no tengan cámara o micrófono, pues hagan lo posible por conseguirla, porque es participación, ¿verdad? Entonces, si no quieren que baje su calificación debido a la participación, pues deben de cumplir con los parámetros indicados en las políticas de clase, que es mantener su cámara encendida. ¿Sale? ¿Sale, jóvenes? Entonces nos vemos el viernes. Nos vemos, profe. Hasta luego.